presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro tema, las 70 semanas de oportunidad. Apreciada audiencia, en la pantalla profética, una nueva escena nos presenta un interesantísimo diálogo entre dos personajes. Se formula una pregunta que torturaba al profeta Daniel. Esto es lo que él relata. Lo recoge el capítulo 8, versículo 13 del libro de Daniel. Abro comillas. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durarán la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿hasta cuándo continuará el anticristo ocultando de la vista la verdad de la continua y única mediación de Cristo en favor del pecador? ¿Hasta cuándo seguirá esta potencia asoladora y pisoteando el santuario de Dios, desvirtuando el verdadero sistema de culto y afectando al ejército de los santos? ¿Hasta cuándo la verdad permanecería echada por tierra mientras se practique el engaño del pueblo en materia religiosa? En otros términos, ¿cuándo comenzaría a pregonarse nuevamente la verdad tal como se halla en la revelación divina y se disiparán las imposiciones humanas? Bueno, esa respuesta la dio el siguiente texto en el capítulo 8 de Daniel, versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Se fijan? He aquí un periodo profético definido que había de durar 2300 años, al final del cual debía terminar esa serie de situaciones terribles provocadas por el poder de Roma en su fase religiosa, y la verdad dejaría de ser pisoteada. Es decir, se proclamaría de nuevo la verdad. Pero se añade un detalle interesante. Dice el texto que acabamos de leer que el santuario será purificado. Por la importancia extraordinaria que reviste este último asunto, le dedicaremos los siguientes minutos de nuestro programa a este argumento. De acuerdo con la escala bíblica para los periodos proféticos, un día profético equivale a un año natural, como lo expresan Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Pero a esta profecía le faltaba hasta aquí un dato fundamental. Y ese dato pues tenía que ver con cuándo debía comenzar este periodo. Y esto es lo que a Daniel no se le pudo explicar, por lo que la profecía quedó inconclusa. De manera que el profeta mismo afirmó lo siguiente en Daniel 8:27. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, ¿cómo podemos resolver la pregunta de Daniel? Bueno, la respuesta a esta pregunta se demoró 11 años. Mientras tanto, Babilonia, ciudad donde habitaba el profeta, cambió de mando. El general Ciro tomó la ciudad en el año 539 a.C. y la convierte en capital del imperio persa, el cual adquiere así la unidad política. Un día Daniel, hondamente preocupado por la situación de su pueblo Israel, que aún se hallaba cautivo en Babilonia, comenzó a investigar en los libros de los profetas anteriores cuál era el plan de Dios para la liberación del pueblo hebreo.
y al percibir que la fecha se había acercado, comenzó a orar a Dios intercediendo por la nación. Eso lo registra Daniel capítulo 9 del 1 al 19. Vayan allá y léanlo. Lo admirable es que aún Daniel no había terminado la plegaria cuando recibió la contestación de parte de Dios. Dice Daniel: aún estaba hablando y orando y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, por supuesto que es la visión que no había entendido antes, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cierro comillas. Daniel capítulo 9 del 20 al 23. Ahora, ¿cuál es la visión que el ángel le va a explicar? Pues la del capítulo 8 de su libro, que había quedado inconclusa a causa de su quebrantamiento físico y nervioso. Ahora es cuando el ángel establece la fecha en que debía comenzar a computarse el largo periodo de los 2300 días proféticos o años naturales, y añade otra profecía parcial dentro del periodo ya dado, y este es un periodo menor contenido con el mayor. Dice el ángel Gabriel al profeta lo siguiente, abro comillas: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cierro comillas. Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27. Ahí vemos cómo representado en esa profecía vamos a relatar todos los sucesos que acontecieron y que se cumplieron con la misma. Esta es la profecía llamada de las 70 semanas, notable por las siguientes características. Primero, establece la fecha en que deben comenzar los 2300 días proféticos, de los cuales forma parte. Pues dice el texto, 70 semanas están determinadas. En el original hebreo dice 70 semanas están cortadas, es decir, extraídas del periodo de los 2300 años. La fecha de partida es la misma para ambos periodos, como veremos más adelante. Número 2. Las 70 semanas como profecía fueron dadas para sellar la visión y la profecía. El sello es una señal de autenticidad. El cumplimiento de las 70 semanas sería un sello de autenticidad y veracidad de los 2300 años, porque daría la prueba fehaciente, histórica y visible de que toda la profecía era inspirada divinamente y por lo tanto era cierta. Menciona en efecto 3 fechas específicamente definidas en que debían ocurrir 3 sucesos importantes y además predice otros episodios históricos. Ahora, ¿cuándo sería el punto de partida? Bueno, Daniel 9:25 lo dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cierro comillas. Ahí lo tienen, este sería el punto de partida tanto de las 70 semanas como de los 2300 años. Ahora, ¿en qué año se dio la orden? Bueno, la orden se menciona en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Cierro comillas. Pues miren, el rey Ciro dio su decreto en el año 538 a.C. El rey Darío emitió su decreto en el 519
antes de Cristo, y el rey Artajerjes, último rey, dio la orden el año 457 antes de Cristo. Aunque los tres reyes mencionados por Esdras dieron decretos en el mismo sentido, el último, por supuesto, es el que impone la fecha porque disponía medidas para la restauración del Estado civil judío como una unidad política y religiosa. Es decir, que el decreto de Artajerjes comenzó a regir en el año 457 a.C. y en forma más específica hacia el tercer trimestre de ese año. Esta fecha ha sido establecida con absoluta certeza con base en documentos históricos y fiables y cronológicos de indiscutible autoridad, entre los cuales figura el famoso Canon de Ptolomeo. Desde el tercer trimestre del año 457 a.C. hasta el punto cero, que es el deslinde entre las dos eras, es decir, antes de Cristo y después de Cristo, en otras palabras, el fin del año 1 antes de Cristo y el comienzo del año 1 después de Cristo, es decir, el año 457, entonces, para completar los 2300 años, faltarían 1843 restantes. 457 más 1843 sumarían milímetro a milímetro estos 2300 años, lo cual nos coloca en el año 1844 de nuestra era. Y esto es asombroso. Es decir, que desde el tercer trimestre del año 457 a.C. hasta el tercero del año 1844, tenemos exactamente 2300 años. 1844 es pues el punto final del largo periodo profético. Dos cosas importantes que vienen a significar con este periodo profético. El primero, que la verdad dejaría de ser echada por tierra, es decir, que volvería a ser pregonada. Y número dos, que el santuario sería purificado. Ahora, veamos lo referente a las 70 semanas propiamente dichas que, como dijimos, constituyen el sello de la veracidad de la profecía entera. ¿Qué hechos son confirmados con la precisión del tiempo? Bueno, son 5 los acontecimientos históricos mencionados por la interesante profecía de las 70 semanas. Primeramente tenemos el periodo en que reconstruirían la ciudad y el muro. Seguidamente el año del bautismo de Cristo. También encontramos después del bautismo de Cristo el año de la crucifixión de Jesucristo. También el fin del plazo concedido a Israel como pueblo de Dios y finalmente la destrucción de Jerusalén y el templo. Ahora veamos cada uno de estos sucesos en detalle. Primero, el año del bautismo de Cristo. Dice Daniel 9:25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, había 7 semanas y 62 semanas. Cierro comillas. Ahora, si usted suma 7 semanas más 62, bueno, le va a dar 69 semanas proféticas. Si multiplica 69 semanas por 7, es decir, los días que tiene la semana, pues le va a dar 483 días proféticos. Pero como un día profético es igual a un año natural, los 483 días proféticos se equivaldrían a 483 años literales. Según este pasaje, entonces, desde la salida de la orden del rey de Persia para edificar Jerusalén hasta el advenimiento del Mesías, es decir, Cristo nuestro Señor, y más propiamente hablando hasta el año de su ungimiento o bautismo y comienzo de su ministerio público, habría exactamente 483 años. Y eso fue cumplido con una precisión milimétrica. Ahora bien, como ya mencionamos anteriormente, el decreto fue dado en el 457 a.C. ¿Por quién? Por el rey Artajerjes, en el 7º año de su reinado. Desde el tercer trimestre del 457 a.C. hasta el punto cero o comienzo de la era cristiana hay 457 años. Para completar entonces los 483 años nos faltarían 26, que serían los que se completarían para llegar al año 27 de nuestra era. Se los voy a confirmar con la Biblia. Miren, el relato de los evangelios afirma lo siguiente, en Lucas 3:21 al 23. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía,
Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Cierro comillas. Además, Marcos, el evangelista, al narrar el cumplimiento de esta profecía, lo hace con estos siguientes términos. Dijo allá en el capítulo 1, del 14 al 15, el evangelio de Marcos, lo siguiente: Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahora, el tiempo al cual se refiere Jesús, según Marcos, es el tiempo profético de la predicción que estamos estudiando de las 69 semanas proféticas, o 483 años, que partiendo del año 457, como hemos visto, por el decreto de Artajerjes, nos llevaría al año 27 después de Cristo, que fue la fecha del bautismo de Jesús, que es cuando comienza su ministerio. Pero la precisión del cumplimiento no solo abarca el año, sino también la época del año. Se observará pues que a pesar de que Cristo fue bautizado a los 30 años de edad, eso ocurrió en el año 27 de nuestra era. Eso es fabuloso como se cumple eso allí. La demostración de que Cristo se bautizó y empezó su ministerio público en el año 27 de la era cristiana es sencilla. En Lucas capítulo 3, del 1 al 3, podemos leer lo siguiente, abro comillas: y en el año 15 de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, el tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Ok, cierro comillas. Pudimos leer entonces en este texto, sin lugar a dudas, que Juan bautizaba en el año 15 del emperador Tiberio César, y fue entonces cuando bautizó a Jesucristo. Eso está clarito allí. El emperador Tiberio asumió el mando en el año 14 de la era cristiana, pero fue nombrado corregente en el año 12. Entonces, si sumamos 12 más 15, llegamos exactamente al año 27. Caramba, qué sello de veracidad indiscutible imprime este hecho histórico sobre el vaticinio de la Sagrada Escritura para confirmar que en realidad es la inmortal palabra de Dios. Eso es indiscutible. Ese fue nuestro primer hecho confirmado de la profecía. Ahora veamos nuestro segundo hecho, y el segundo es que se reconstruiría la ciudad y el muro. Es indiscutible que este hecho despierta la curiosidad en el estudioso, el hecho de mencionar 7 semanas y 62 semanas. Pero a renglón seguido, en el pasaje bíblico tenemos la explicación. Pues dice Daniel 9:25 que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso lo dice Daniel 9:25. Según esta declaración, las primeras 7 semanas del período, o 49 años literales, debían utilizarlos los judíos para edificar la ciudad de Jerusalén, así como el muro. Nuevamente asombroso, cuando vemos aquí también con toda exactitud cómo ese trabajo de reconstrucción duró 49 años, tal cual lo anunciaban los oráculos divinos. Ahora, eso es asombroso. Nuestro tercer hecho es el año de la crucifixión de Cristo. Pero esto no es todo. También el año específico y la época del año de la muerte de Jesucristo están exactamente mostrados en esta profecía. Allá en el capítulo 9, del 26 al 27, el libro de Daniel reza lo siguiente: después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmaría el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cierro comillas. Sin lugar a dudas, entonces se determina aquí, en ese texto, en esa profecía, la semana o 7 años que seguirían al año 27 de nuestra era. Durante esos 7 años sería quitada la vida al Mesías. Pero se especifica que la crucifixión de Cristo ocurriría a la mitad de la semana. Recordemos que la víspera de la Pascua judía, que se celebraba en el mes de Nisan del calendario hebreo, corresponde al mes de abril de nuestro calendario. Entonces vemos cómo nos señala la predicción que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda.
Y el Señor Jesucristo, verdadero Cordero de Dios, como lo expresa Juan 1:36, fue crucificado, y es con ese hecho único y magistral lo que hizo que dejaran de tener valor los sacrificios y las ofrendas que se llevaban al templo y que eran solo un símbolo, es decir, una sombra que se disipaba ante la realidad. Por esta razón, la Escritura dice que cuando el Salvador expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó. Lo expresa Lucas 23:45. Y de inmediato se produjo un terremoto. El cordero listo para el sacrificio de la hora huyó. El cuchillo cayó de las manos del azorado sacerdote, y fue así como por medio de estas señales Dios estaba indicando que los sacrificios simbólicos y rituales dejaban para siempre de tener significado y quedaban abolidos. Este punto quiero pararme aquí un momento, es importante subrayarlo y recalcarlo para que nuestros hermanos judíos ortodoxos y el pueblo cristiano evangélico y sionista que apoyan una reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, donde que traerá como consecuencia que se reanuden los sacrificios y las ofrendas del ritual ortodoxo antiguo, pues vayan reflexionando profundamente con eso. Esto es serio, apreciados hermanos. Seguir matando y sacrificando cordero significaría echar por tierra el sacrificio único y para siempre que hizo nuestro Mesías Jesucristo allá en el año 31 de la era cristiana. Reflexionen con eso. Ahora, nuestro cuarto hecho determina la finalización del plazo concedido a Israel, porque dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Daniel 9:24. Y es sabido que el periodo completo de las 70 semanas, que como vimos finaliza en el año 34 después de Cristo, era el plazo que Dios concedía a la nación hebrea para que en calidad de pueblo se arrepintiera y aceptara al Mesías. Durante la última semana de las 70, es decir, durante los últimos 7 años, que iban del 27 al 34 después de Cristo, Dios confirmaría su pacto eterno de salvación con muchos, como lo expresa Daniel 9:27. ¿Por quién? Por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, durante los primeros 3,5 años, o 3 años y medio, es decir, durante el ministerio de Cristo, esto se realizó por las labores personales de Jesús, y durante el restante, que son los últimos 3 años y medio, que es la segunda mitad de esta semana, iba a ser hecho por las labores de los discípulos. El año 34 después de Cristo, que es la fecha del fin de las 70 semanas, está señalado por el comienzo de una terrible persecución de los judíos contra los seguidores de Cristo, que se inicia con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano de paso. Eso lo registra Hechos capítulo 7 del 54 al 60. Este hecho, cumpliendo con lo establecido en la profecía, pues determinó el fin de la historia de Israel como pueblo escogido, es decir, su rechazo como pueblo de Dios. Es exactamente aquí donde el Señor levanta al apóstol Pablo y comienza en ese momento la predicación del Evangelio a los gentiles. Y la iglesia cristiana viene a ser el instrumento que Dios usaría como ese olivo natural del que hace referencia Romanos capítulo 11, donde tanto los judíos que acepten al Mesías y por supuesto el pueblo gentil que también lo haga y guarden sus mandamientos, pues pasarían a ser el pueblo escogido de Dios, y esa sería su iglesia. En adelante, todo israelita podría obtener la salvación de manera individual por su fe en el Mesías, al igual que cualquier gentil que lo hiciera. Y finalmente, nuestro quinto hecho viene a ser la destrucción de Jerusalén y el templo. Pues miren, la Santa Escritura dice que el pueblo de un príncipe ha de venir, por supuesto que del Imperio Romano, porque era el imperio que mandaba o imperaba en esa época, y pues dice la profecía que destruiría la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Eso lo refleja Daniel 9:26. Ok, miren, el cumplimiento de este quinto hecho fue determinado en el año 70 de nuestra era, cuando el ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén y la redujeron por el hambre, la tomaron por asalto, y después de consumar una horrible matanza, destruyeron por fuego el templo de Jerusalén. Entonces, vemos una vez más y con especial asombro cómo todo lo que fue profetizado por Daniel ha tenido un cumplimiento preciso y milimétrico a todo lo que fue anunciado. Pero eso no quedó allí.
En los próximos temas seguiremos avanzando hasta verificar el resto de estas profecías que fueran dadas y registradas en el Antiguo Testamento con estos apóstoles, con estos profetas, y fueron confirmados en el Nuevo Testamento y especialmente en el libro de Apocalipsis para ser cumplidas en nuestro tiempo. Ahora hagamos una síntesis de este tema. Podemos concluir o hemos podido ver con exactitud y asombrosa precisión cómo los 5 hechos históricos pronosticados 500 años antes, 4 de ellos corresponden a fechas perfectamente definidas, se cumplieron con una precisión asombrosa y llegaron a constituir el sello de la visión y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son los 2300 años proféticos. Toda una serie de admirables pruebas objetivas de indestructible valor proyectan el más sólido fundamento de la fe salvadora del cristiano. Pero todo hijo de Dios debe unir la certidumbre que emana de su experiencia personal con el Señor. Cuando Cristo llega a ser una realidad en el hombre, éste conoce por primera vez lo que es el gozo y la confianza cristiana y experimenta un gozo anticipado de la felicidad completa que caracterizará el eterno reino de Dios. Ante las admirables pruebas y objetivos descritos de indiscutible solidez, Dios lo invita a usted, hermano o hermana, a entrar en la certidumbre de una relación personal con Él para que disfrute del gozo y la confianza cristiana. Yo quiero terminar este tema diciéndole que esa profecía de las 70 semanas, como hemos visto, pues culminó en el año 34, cuando apedrearon a Esteban. Ahí se le terminó el sacerdocio al pueblo judío como nación. Ahora, el Señor lo anunció, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Pero esas 2 profecías, como vimos, arrancaron juntos, esa y la de las 2300 tardes. Pero la de las 2300 tardes siguió después de las 70 semanas. El año 34 siguió su curso hasta que vimos que llegó hasta el año de 1844. Era cuando casualmente nuestro Señor Jesucristo entra del lugar santo al lugar santísimo. Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo está en este momento en el lugar santísimo ejerciendo el juicio investigador de todas las naciones. Yo le pido a usted encarecidamente que reflexione, todos los hermanos cristianos evangélicos que aguardan y abrazan todavía doctrinas erróneas, doctrinas que, desgraciadamente logró penetrar la Iglesia Católica en el seno de la Iglesia del Señor, como son el falso día de reposo el domingo y la inmortalidad del alma, para que despierten de ese letargo, se sacudan de esa mentira, abracen el pacto que el Señor verdaderamente anunció y lo escribió con su propio dedo y lo mandó a guardar por pacto perpetuo, y continúen su camino, porque lo que queda es poco tiempo para que el Señor diga consumado es en los cielos. Y si usted se sigue manteniendo en esa posición errada, lastimosamente no va a ser revisado en ese juicio y se lo perderá. Así que guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. Así que como siempre le digo, no se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando todo lo que podamos aportar para restablecer la verdad eterna de Dios. ¿Por qué? Porque los días que hoy vivimos son sumamente determinantes y emblemáticos para que tomemos una decisión en favor de los intereses y la voluntad de nuestro Creador y Salvador, no la de Roma ni la de los evangélicos que están al margen de la verdad de Dios. Cuidado con eso, vuelvo y repito, porque ni los católicos ni el obispo de Roma, llámese papa o sacerdote o cardenal, ni ningún evangélico protestante que está al margen de esa verdad va a hacer nada ni va a interceder por aquí por nadie que esté violando los mandamientos de Dios. Cuidado con eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y Dios dijo: el que me ama guarda mis mandamientos, porque el que no lo hace es mentiroso y la verdad no está en él, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice Apocalipsis. Así que le extiendo nuevamente a usted y a su familia una invitación para que abrace ese pacto y pueda partir con Cristo a sus moradas eternas.
Queda de ustedes atentamente José Barito como servidor suyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo me despido de usted y será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga poderosamente. Mostrándonos está